Esta idea puede incomodar a algunos, pero una vida sin rumbo y carente de pasión puede intensificar la limerencia. Pero antes de continuar, vale la pena detenernos un momento en esta palabra, porque la limerencia es mucho más que estar enamorado. La limerencia es un estado de obsesión romántica intensa en el que una persona comienza a ocupar una cantidad desproporcionada de espacio en nuestra mente. Pensamos constantemente en ella, imaginamos escenarios, interpretamos cada gesto y cada mensaje en busca de señales de reciprocidad y, sobre todo, desarrollamos una necesidad intensa de ser elegidos por esa persona. La diferencia fundamental está aquí: el amor se construye sobre una relación con una persona real. La limerencia puede construirse sobre una imagen que nuestra propia mente ha creado de esa persona. Puedes conocer a alguien muy poco y, aún así, pasar horas imaginando cómo sería estar con ella. Puedes convertir una mirada, un mensaje o una conversación en una historia completa dentro de tu cabeza. Y cuanto menos conocemos realmente a esa persona, más espacio tiene la imaginación para completar los vacíos. La literatura lleva siglos explorando este fenómeno. Un ejemplo especialmente claro aparece en las penas del joven Werther de Goethe. Werther se enamora de Carlota, pero ella está comprometida con otro hombre. A partir de ahí, el sentimiento deja de ser simplemente afecto y comienza a convertirse en una obsesión que domina su mundo interior. Carlota deja de ser únicamente una persona real y empieza a representar algo mucho más grande dentro de la mente de Werther: el amor que desea, la vida que imagina y aquello que siente que no puede alcanzar. No podemos decir que Werther tuviera limerencia en el sentido psicológico moderno, pero el ejemplo muestra algo importante. Una persona puede convertirse en el centro de una fantasía que termina siendo mucho más poderosa que la relación real que existe con ella, y aquí es donde la limerencia conecta con una vida sin rumbo. Porque cuando no tienes algo que realmente te importe, algo que te impulse a levantarte cada mañana, aparece un vacío. Piensa en esto: ¿qué existe en tu vida que te haría querer saltar de la cama en una mañana fría, húmeda y desagradable, incluso estando enfermo? ¿Qué es aquello que, a pesar de sentirte mal, te hace pensar: quiero levantarme, quiero hacerlo, quiero avanzar? Puede ser un proyecto, algo que quieras aprender o una habilidad que quieras desarrollar, un entrenamiento o cualquier objetivo que despierte en ti el deseo de progresar. Eso es lo que necesitamos, algo que nos impulse. El problema es que, muchas personas nunca encuentran ese impulso. Cuando eso ocurre durante mucho tiempo, la mente, las emociones y el cuerpo pueden caer en un estado de apatía. Te preguntas qué deberías hacer con tu tiempo, y piensas: quizá debería ir al supermercado, quizá debería limpiar, quizá debería terminar esa serie que dejé a medias. Es decir, no existe nada que estés esperando con verdadera ilusión ni que te haga pensar: quiero levantarme y hacer esto. Y cuando falta ese impulso, nuestra mente busca algo que ocupe su lugar. Ahí es donde empieza el verdadero problema. Es precisamente en ese vacío donde aparecen los agentes anestesiantes, las redes sociales, las compras compulsivas, las series, el consumo constante de contenido y muchas otras conductas que pueden convertirse en formas de llenar ese espacio. Estos agentes anestesiantes son actividades que pueden distraerte, adormecer una necesidad o evitar que tengas que enfrentarte a ese vacío. Pero aquí ocurre algo interesante. A veces una de esas actividades comienza como una simple manera de matar el tiempo y termina convirtiéndose en una verdadera pasión. Por ejemplo, alguien puede empezar a ir al gimnasio porque no sabe qué hacer con su tiempo. Al principio simplemente entrena, después empieza a interesarse por la nutrición, el ejercicio y la manera de mejorar su cuerpo. Luego piensa: voy a convertirme en entrenador. Después abre un gimnasio, empieza a enseñar, crea contenido y descubre que realmente le apasiona. Lo que comenzó como una forma de llenar el vacío terminó convirtiéndose en algo que le da dirección, y eso puede ser extraordinariamente beneficioso. Aunque el origen haya sido la apatía o la falta de rumbo, ahora existe algo que te importa. Ahí es donde una actividad deja de ser simplemente un anestesiante y puede convertirse en una pasión. Pero ahora llegamos al punto central: ¿qué ocurre cuando esa función la cumple una persona? Ahí aparece la limerencia. Como mencionamos anteriormente, la limerencia es básicamente una forma de obsesión romántica. Es una preocupación constante por alguien,
una fantasía que ocupa gran parte de tu mente y que puede funcionar de manera muy parecida a una pasión. La limerencia puede convertirse en aquello que te hace saltar de la cama por la mañana, no porque tengas un propósito que perseguir, sino porque tienes a alguien en quien pensar, alguien a quien esperar, alguien a quien perseguir. Cuando piensas en esa persona, cuando recibes un mensaje, cuando imaginas que podría elegirte o cuando fantaseas con una relación con ella, aparece una intensa sensación de anticipación y recompensa. La pregunta es, ¿por qué eso se siente tan bien? Una posibilidad es mucho más sencilla de lo que parece, porque no tienes algo más que ocupe ese lugar en tu vida. Muchas personas que tienen esta obsesión limerente acuden buscando ayuda porque no pueden dejar de pensar en alguien, no pueden superar una ruptura o sienten que toda su vida gira alrededor de una persona. Entonces, la pregunta que suele hacerse es, ¿cómo es el resto de tu vida? Y muchas veces aparecen respuestas como, lo que pasa es que no soy bueno haciendo amigos, soy demasiado introvertido, no sé relacionarme con las personas. Pero llega un momento en el que tienes que reconocer que una explicación también puede convertirse en una excusa. Por eso, cuando alguien atribuye todo su sufrimiento a la pérdida de esa persona, también debemos preguntarnos, ¿qué había en su vida antes de que esa persona se convirtiera en el centro de todo? Porque quizá el problema no sea únicamente que esa persona se fue, quizá el problema sea que, al desaparecer esa persona, también desapareció aquello que ocupaba gran parte del espacio emocional de tu vida. Cuando una vida carece de pasión, propósito, significado y conexiones profundas, una obsesión romántica puede adquirir un poder enorme. La limerencia puede convertirse en el sustituto de todo aquello que falta. Si llevamos esta idea un paso más allá, podríamos decir que una persona puede tener una vida extremadamente vacía desde el punto de vista del apego, es decir, no está satisfaciendo realmente sus necesidades de conexión, validación y cercanía. No tiene esas experiencias sencillas que parecen insignificantes, pero que en realidad enriquecen la vida: sentarte con alguien, compartir una bebida caliente, conversar, bromear y sentir que existe una conexión genuina. Aquí entran las relaciones parasociales. El término fue acuñado en 1956 por los sociólogos Donald Horton y Richard Wall, para describir el vínculo que una persona puede desarrollar con una figura de los medios de comunicación, como un presentador, un actor o un personaje, a pesar de que no existe una relación personal y recíproca entre ambos. Con las redes sociales, este fenómeno se ha vuelto todavía más común. Podemos seguir la vida de alguien durante años, escuchar sus pensamientos, conocer sus opiniones y llegar a sentir que lo conocemos personalmente, pero sentir cercanía no significa necesariamente tener una conexión humana real. Un mensaje de texto, una conversación a través de una pantalla, o una pequeña burbuja verde en el teléfono son estímulos a los que nuestro cerebro atribuye significado. A partir de ellos construimos una representación de la otra persona y comenzamos a relacionarnos con esa representación. Por eso podemos sentir una conexión muy intensa con alguien a quien, en realidad, conocemos muy poco. No necesariamente estamos conectados con la persona en toda su realidad, con sus contradicciones, sus defectos y todo aquello que no vemos. Estamos conectados con la imagen que hemos construido de ella. Los sentimientos que experimentamos son reales, pero eso no significa que aquello con lo que creemos estar conectados sea real de la misma manera. Puedes sentir una profunda conexión y, sin embargo, estar conectado principalmente con una idea, una fantasía o una representación mental de esa persona. Esto también ayuda a explicar por qué algunas relaciones a distancia pueden mantenerse durante años y, cuando finalmente las personas se conocen en la vida real, descubrir que la relación no funciona como imaginaban. Durante todo ese tiempo habían construido una versión del otro dentro de su propia mente. Cuando aparece la realidad, con sus diferencias, sus conflictos y sus contradicciones, esa fantasía puede comenzar a desmoronarse. Y aquí volvemos a la limerencia. La limerencia funciona de una manera parecida a una pasión, pero también puede funcionar como una adicción. La diferencia fundamental está en lo que produce en tu vida. Una pasión puede ocupar gran parte de tu energía y aún así, enriquecer tu existencia, ayudarte a crecer y darte propósito. La limerencia, en cambio, tiene un lado oscuro. Te mantiene atrapado en una persona, una fantasía o una posibilidad que quizá nunca llegue a convertirse en realidad.
Por eso la limerencia puede ser tan poderosa, porque aparece en un lugar que ya estaba vacío. Imagina tu vida como una enorme caverna. Si esa caverna está vacía de conexión, propósito, experiencias y relaciones significativas, basta con que aparezca una persona con una pequeña vela para que toda tu atención se concentre en ella. Pero ahora imagina una vida diferente. En lugar de una caverna vacía, empiezas a llenarla con experiencias reales, un equipo deportivo, un grupo de personas con las que te reúnes regularmente, una actividad que te exige física y mentalmente, o cualquier experiencia que te obligue a salir de tu mundo habitual. De repente hay personas a tu alrededor, lugares a los que acudir, cosas que aprender, desafíos que superar. Eso es conexión real. No necesitas que todo sea profundo desde el primer día, lo importante es que estás participando en la vida, y poco a poco, esa caverna comienza a llenarse. Entonces aparece nuevamente aquella persona, tu objeto de limerencia, con su pequeña vela. Pero esta vez ocurre algo diferente. Ya no parece tan poderosa, ya no parece tan brillante, ya no parece ser tu única fuente de significado. Cuando tu vida comienza a llenarse de experiencias, la limerencia pierde gran parte del poder que tenía sobre ti. Si vivo convencido de que nadie me quiere, de que no soy atractivo, de que nadie va a elegirme, entonces basta con que aparezca una persona que parezca tener el valor que yo deseo para que mi mente se aferre a ella. Aquí está una de las características fundamentales de la limerencia. El objeto de limerencia casi nunca te elige realmente, lo que persigues es la fantasía de ser elegido por esa persona. Puede ser alguien que conoces, alguien que viste en redes sociales o incluso alguien que solo existe en tu imaginación. Lo importante no es quién es realmente esa persona, sino lo que representa para ti. Porque, dentro de la fantasía limerente, puedes imaginar cómo sería ser completamente elegido por alguien que consideras valioso. Puedes construir escenarios en tu mente, imaginar conversaciones, relaciones y momentos que nunca han ocurrido. Y esa fantasía produce una sensación de recompensa tan intensa que puede llegar a sentirse increíblemente real. Pero el verdadero origen de esa intensidad está en otro lugar. Tu caverna estaba vacía. La obsesión no aparece necesariamente porque esa persona sea extraordinaria, aparece porque has encontrado algo sobre lo que concentrar toda la necesidad de conexión, validación y afecto que ya existía dentro de ti. Sin embargo, esto no significa que una persona no pueda tener amigos, familiares o relaciones y aún así experimentar limerencia. Puede ocurrir, pero cuando observas detenidamente la calidad de esas relaciones, muchas veces descubres que son superficiales. Puedes ver a alguien todas las semanas y considerarlo un amigo, pero eso no significa necesariamente que exista una relación profunda. La frecuencia no determina la intimidad. Puedes trabajar con alguien durante 10 años, verlo todos los días y, aún así, saber muy poco sobre su vida, sus miedos, sus deseos o aquello que realmente le importa. Pues como escribió Zygmunt Bauman, la cantidad de contacto no garantiza la profundidad de una relación. Y este es el punto al que quiero llegar. Si llevas una vida carente de pasión, propósito y significado, una vida en la que no persigues nada que realmente te importe y en la que tampoco construyes conexiones profundas con otras personas, eres más vulnerable a la obsesión romántica, a las fantasías limerentes y al sufrimiento después de una ruptura. Y aquí llegamos a una idea que va mucho más allá de la limerencia, porque si el problema no es únicamente la persona que ocupa nuestra mente, sino el vacío que existe detrás de esa obsesión, entonces la pregunta fundamental deja de ser ¿cómo consigo olvidarla? Y pasa a ser ¿hacia qué estoy dirigiendo mi vida? Viktor Frankl dedicó gran parte de su obra precisamente a esta pregunta, y su respuesta resulta especialmente relevante para lo que estamos tratando. La verdad es que, a medida que la lucha por la supervivencia ha disminuido, ha surgido una nueva pregunta: ¿supervivencia para qué? Cada vez más personas tienen los medios para vivir, pero carecen de un significado por el cual vivir. Estas son las palabras de Viktor Frankl, psiquiatra vienés del siglo XX y autor de El hombre en busca de sentido. Frankl, cuyo interés por el significado de la vida comenzó cuando era adolescente, llegó a la conclusión de que, mientras cada vez más personas en las sociedades occidentales vivían con comodidad material, demasiadas se encontraban en un estado psicológico perjudicial que él denominó el vacío existencial. Como explicó, el vacío existencial es un fenómeno muy extendido del siglo XX.
Esto puede deberse a una doble pérdida que el ser humano ha tenido que experimentar desde que se convirtió verdaderamente en un ser humano. Al comienzo de la historia de la humanidad, el hombre perdió algunos de los instintos animales básicos en los que está arraigada la conducta de los animales y mediante los cuales estos tienen asegurada su supervivencia. Además de esto, el hombre ha sufrido otra pérdida en su desarrollo más reciente. Las tradiciones que sustentaban su conducta están desapareciendo rápidamente. Ningún instinto le dice qué tiene que hacer y ninguna tradición le dice qué debería hacer. A veces ni siquiera sabe qué desea hacer. En su lugar, o bien desea hacer lo que hacen los demás, conformismo, o hace lo que otros quieren que haga, totalitarismo. El creciente número de personas que viven sin un sentido claro llevó a Víctor a hablar de lo que denominó la tríada neurótica de masas. Con este término describía 3 de los síntomas más comunes asociados con una vida sumida en el vacío existencial: depresión, agresión y adicción. Para hacer frente a los graves efectos de una vida carente de significado, Víctor desarrolló una escuela de psicoterapia llamada logoterapia. En sus palabras, esta considera al ser humano como un ser cuya principal preocupación consiste en cumplir un sentido y realizar valores, en lugar de limitarse a satisfacer impulsos e instintos. Uno de los principios fundamentales de la logoterapia es que la búsqueda de sentido, o lo que Frank denominaba en ocasiones la voluntad de sentido, constituye uno de los principales factores motivacionales del ser humano, y aquí encontramos una diferencia importante respecto a la limerencia. Mientras que la limerencia puede hacer que una persona quede obsesionada con la idealización de otra, la búsqueda de sentido dirige nuestra atención hacia algo más profundo: encontrar aquello que puede dar dirección y significado a nuestra propia existencia. Para quienes deciden buscar una existencia más significativa, Frank hacía una aclaración importante: hacerlo no significa buscar el significado último de la vida. Como él mismo expresó, este significado último necesariamente excede y trasciende las capacidades intelectuales finitas del ser humano. Lo que se exige al ser humano, según Víctor, no es soportar la falta de sentido de la vida, como enseñan algunos filósofos existencialistas, sino aceptar nuestra incapacidad para comprender racionalmente su significado incondicional. Aunque el significado último de la vida sea incognoscible, Frank sostenía que cada persona tiene la posibilidad de descubrir un significado en su propia existencia, y que hacerlo puede mejorar considerablemente la calidad de su vida. Como expresó, estoy convencido de que, en última instancia, no existe ninguna situación que no contenga en sí misma la semilla de un significado. Para descubrir y realizar esas semillas personales de significado, Víctor sugería que, para la mayoría de las personas, era necesario cambiar de actitud. Debemos dejar de preguntarnos cuál es el significado de la vida y, en cambio, comenzar a vernos como aquellos a quienes la vida está interrogando constantemente, cada día y a cada hora. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar las respuestas correctas a los problemas que la vida nos plantea y cumplir las tareas que constantemente asigna a cada individuo. Cada uno de nosotros enfrenta situaciones distintas a lo largo de la vida. Algunas están más bajo nuestro control que otras, sin embargo, independientemente de lo que el destino nos depare, si adoptamos la actitud adecuada y actuamos correctamente frente a esa situación, es posible realizar una vida con sentido. En un pasaje de El hombre en busca de sentido, Frank distingue de manera muy clara entre realizar un significado personal y buscar respuestas abstractas sobre el significado de la vida. Plantear la pregunta sobre el significado de la vida en términos generales sería comparable a preguntarle a un campeón de ajedrez, ¿cuál es la mejor jugada del mundo? Simplemente no existe una jugada que sea la mejor, ni siquiera una buena jugada, independientemente de una situación concreta dentro de una partida y de la personalidad particular del oponente. Lo mismo ocurre con la existencia humana. Como señala Víctor, una de las mejores maneras de vivir una vida rica en significado consiste en encontrar nuestra vocación única. Pocas cosas contribuyen tanto a la sensación de vivir una existencia sin sentido como el aburrimiento, y pocas cosas combaten mejor ese aburrimiento que tener una misión concreta que cumplir en la vida. En este sentido, Frank citaba con frecuencia el famoso pasaje de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Encontrar nuestro porqué era, según Víctor Frank, una de las mejores maneras de vivir una existencia significativa y, por tanto, una vida plena.
Sin embargo, para algunas personas, adoptar una vocación y esforzarse por alcanzar los objetivos asociados a ella está fuera de su alcance. Hay personas que se enfrentan a situaciones sobre las que tienen muy poco control, situaciones capaces de provocar un gran sufrimiento, como recibir el diagnóstico de una enfermedad terminal o, en el caso del propio Frank, ser encarcelado en un campo de concentración. Pero incluso en situaciones como estas, Víctor descubrió de primera mano que el ser humano conserva la posibilidad de encontrar un sentido. Y podemos concluir con un pasaje que refleja esta importante convicción de Frank. Nunca debemos olvidar que también podemos encontrar un sentido en la vida incluso cuando nos enfrentamos a una situación desesperada, cuando nos enfrentamos a un destino que no puede cambiarse. Porque entonces lo que importa es dar testimonio de la capacidad exclusivamente humana en su máxima expresión. Transformar una tragedia personal en un triunfo, convertir nuestra situación difícil en un logro humano. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos.